Hola, muchas bendiciones, ¿cómo están? Quiero compartir en este día con ustedes un poco sobre lo que es la fiesta de la dedicación, conocida también con el nombre de Hanukkah. Otros le dan el nombre de fiesta de las luces. Sin embargo, lo más apegado a la historia y a la palabra del Señor es fiesta de la dedicación o Hanukkah. La escritura la menciona en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 22, donde dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cuando uno lee esto, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leía esto, yo decía, pero ¿a qué se va a referir o a qué se está refiriendo la escritura cuando dice fiesta de la dedicación? ¿Dedicación de qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que se celebraba en el invierno? Y precisamente a los 25 días del mes de Kislev que se celebraba esta fiesta, era una conmemoración. ¿Por qué la escritura nos hace la referencia a esto? Bueno, encontramos en la historia, cuando uno se pone a investigar un poquito sobre la historia, qué fue lo que sucedió, qué era la dedicación, por qué se hizo esa fiesta y se celebra hasta el día de hoy en Israel. ¿Por qué Jesús estaba en el pórtico del templo? O sea, esto quiere decir que él estaba involucrado en la fiesta de la dedicación. Y mira qué tremendo, porque vamos a conocer un poquito sobre la historia. Recuerdan que la escritura nos menciona sobre Ciro, rey de Persia. Él era obviamente un hombre ungido por el Señor, aunque nunca conoció al Señor. Eso la escritura lo menciona como mi ungido, aunque no me conoció. Pero qué tremendo es ver en el libro de Esdras, en el capítulo 1 y versículo primero, y les voy a pedir que me acompañen ahí rápidamente. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Mira qué cosa más hermosa, como Ciro, siendo un rey persa, y aunque el profeta Isaías lo define como el ungido del Señor, aunque no conoció al Señor, sin embargo, Ciro escuchó o fue sensible a la palabra del Señor de que él debía de construirle el templo al Señor. Estamos hablando del segundo templo, ya que el primero había sido destruido por Nabucodonosor, y fueron precisamente los persas, por allá de los años 532 al 332, que ayudaron a la reedificación de Jerusalén, a la reedificación del segundo templo del Señor. Para aquellos días, cuando termina el reino de los persas, el gobierno de los persas sobre los territorios de Judea, se levantan los griegos, y ellos iban dirigidos por el famosísimo conquistador llamado Alejandro Magno de Macedonia. Alejandro Magno, quien fue uno de los alumnos de Aristóteles, aquel filósofo tan famoso que fue el que levantó lo que hoy conocemos con el nombre de liceos, donde se daba toda una enseñanza que hablaba no solamente del culto y la adoración a los dioses paganos, porque sabemos que Aristóteles fue un adorador específicamente de Zeus, pero vemos cómo Aristóteles inspiró, porque estuvo 5 años llevando instrucción
de la filosofía, de la adoración a los dioses, de todo esto, hacia Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno viene después de esa enseñanza, de esa instrucción en los liceos de Aristóteles, y tremendo porque él va hacia todo lugar donde conquistaba solamente con una motivación. Y esa motivación era llevar lo que se conoció tiempo después con el nombre de la helenización. ¿Y qué es la helenización? Era llevar la cultura, la adoración de los dioses, las fiestas de esos dioses y el idioma griego a todo lugar conquistado por Alejandro. Mira qué tremendo fue esto, que aun cuando Alejandro Magno llega y conquista los territorios donde están los judíos, todo lo que fue la cultura griega se impregnó y fue absorbida por muchos de ellos, Si bien es cierto, Alejandro Magno dio cierta libertad a los judíos para que ellos pudieran adorar al Señor, sin embargo, siempre existía el peso, la presión espiritual y física natural, ¿verdad? Para que los judíos terminaran practicando lo que los griegos practicaban. Pasado el tiempo, Alejandro Magno muere muy joven, a los 33 años, y se levantan otros reyes, ¿verdad? Y otros conquistadores en Grecia, y estos a su vez siguen llevando la helenización, porque mira qué tremendo que cuando Alejandro muere es cuando la helenización toma un auge mucho mayor. Llega el tiempo donde se levanta un hombre llamado Antíoco Epifanes, y Antíoco Epifanes es el que llega hacia los territorios de Judea, el territorio donde está Israel. Y él entonces hace algo, porque si los anteriores reyes griegos no habían traído la imposición de la adoración a los dioses que ellos adoraban, Antíoco Epifanes sí lo hizo. Antíoco Epifanes fue un hombre sumamente cruel. Él era un conquistador también, pero era sumamente cruel. Y Antíoco Epifanes, ¿qué es lo que él hace? Él sustituye, lo primero que hace es eliminar el verdadero sacerdocio del Señor. Y qué tremendo esto, porque ¿qué es lo primero que el enemigo quisiera hacer en nuestras vidas? Es eliminar lo que es genuino, ese verdadero sacerdocio, eso que nos lleva a ministrar delante de la presencia del Padre. Este hombre que representaba todo el imperio griego, estaba especializado en quitar el sacerdocio del Señor, raerlo de la tierra. Y no solamente eso, sino que él toma el templo de Dios y en el templo de Dios sacrifica un cerdo. Y no solo lo sacrifica, sino que manda a hacer un caldo, y con el caldo él empieza a hacer una aspersión, ¿verdad? Él empieza a rociar el caldo de cerdo por todos los lugares por donde habían oficiado los sacerdotes del Dios vivo. No solo eso, sino que en el altar del Señor él planta la estatua de Zeus, ese dios griego que Alejandro Magno adoraba, ese dios griego que Aristóteles y sus escuelas, sus escuelas de enseñanza, sus liceos, adoraban. Ahora, no solamente esto, sino que Antíoco Epifanes provoca una situación tan fuerte donde ya no eran poquitos judíos absorbiendo la cultura griega, sino que en ese momento ya una cantidad mayor de judíos empezaron a entrar en las prácticas griegas, hasta que se levanta un hombre llamado Judas Macabeo. Y Judas Macabeo empieza junto con sus hijos a presentar una resistencia
al dominio griego. No era solamente al dominio militar, sino una resistencia al dominio espiritual, porque lo que Grecia quería hacer era anular de manera total la adoración al Dios viviente, la verdadera adoración al Señor. La historia refiere que los macabeos presentan batalla, presentan resistencia, de tal manera que los griegos tienen que huir. Tienen que irse, abandonan el territorio. Ellos deciden irse, sin embargo, el templo ya había sido profanado con los dioses griegos, ya había sido profanado con el sacrificio de la abominación desoladora, ¿verdad? Que era el cerdo que había sido sacrificado. Entonces, ¿qué sucede con los macabeos? Ellos hacen la dedicación, la rededicación del templo del Señor. Para esto ellos tenían que encender la menorá, o sea, el candelabro que el Señor había dado instrucción que tenía que ser hecho, porque ese candelabro representa la luz de la palabra, representa también al Espíritu Santo, representa a aquellos que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ese candelabro es colocado, pero había un problema. Cuenta la historia, y algunos dicen que inclusive que de esto no hay pruebas, pero es bueno referirlo y contarlo. Pero cuando ellos buscan aceite para el encendido de las lámparas, encuentran una cantidad muy pequeña, una cantidad que no duraba para que permaneciera la llama encendida. Y entonces se da un acontecimiento milagroso que con una pequeña cantidad de aceite, la menorá permaneció encendida durante muchos días. Eso es lo que se refiere en lo que se llama la historia del milagro de Hanukkah. Ahora, no es tan solo el ver ese milagro, cómo el aceite se multiplicó. Yo creo que aquí la enseñanza que nos deja esta celebración, esta conmemoración, tiene que ver con la resistencia de hombres y mujeres que no permiten, que no están dispuestos a negociar ni su sacerdocio, ni lo que es la verdadera adoración al Dios que hizo el cielo y la tierra. Es gente que no está dispuesta a negociar que dentro de nosotros, como templo del Espíritu Santo, y aquí les estoy dando una aplicación ya a nuestra vida cotidiana, ¿no? De no permitir que nada tome el lugar del verdadero sacerdocio, ni que nada tome el lugar de lo que es la presencia del Padre en nuestras vidas. Hoy en día la presión del mundo, la presión de Grecia, la presión de Roma, la presión de los sistemas espirituales, la presión de Babilonia, la presión de la nueva era, la presión de tantas cosas está viniendo para tratar de arrancar de la faz de la tierra el verdadero sacerdocio. Pero yo sé que siempre habrán hombres y mujeres como Judas Macabeo, que estaremos para ofrecer resistencia. Y qué impresionante, porque en esto podemos decir que se cumple lo que dice la Escritura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo te digo en este día, no importa la presión que estés recibiendo, no importa todo lo que quiera venir contra ti, si tú crees en el Todopoderoso, te esfuerzas y te mantienes en tu posición, créeme que dentro de muy pocos días verás a tu enemigo huir de en medio de ti. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto fue lo que hicieron estos judíos. Resistieron. Ellos vieron cómo Antíoco les colocó la imagen de Zeus en el templo, pero aún así no se desanimaron, no se decepcionaron. Yo no sé cómo actúas tú cuando ves a tu enemigo como
diciendo estoy posicionándome. Yo te digo en este día, no mires eso, enfócate en lo que el Señor va a hacer, porque está escrito que si tú resistes al enemigo, si resistes el mal, si resistes a las tinieblas van a huir de ti. Cuando termina el asedio de estos griegos, cuando termina el asedio de Antíoco Epifanes, a los macabeos les tocó restaurar el sacerdocio de nuevo, restaurar el templo, y no solo restaurarlo, sino rededicarlo, volverlo a dedicar al Señor, porque había sido dedicado al Dios griego. ¿Cuántas cosas vamos a tener que volver a dedicar al Señor? Yo no sé cuánto terreno le has permitido al enemigo tomar en tu vida, y hay áreas de tu vida, hay áreas en tu ser, porque somos templo del Espíritu de Dios. Hay áreas que vamos a tener que volver a dedicar al Señor. Quizás permitiste que se plantara, y hablo en sentido figurado en esto, permitiste que se plantara la imagen de Zeus, permitiste que se implantara cualquier cosa en tu vida que tiene que ser sacada en este tiempo, y el Señor te está llamando a que lo hagas para que vuelva a levantarse en ti ese verdadero sacerdocio, hombres y mujeres que adoran de toda su mente, de todo su corazón y de todo su espíritu al Dios Todopoderoso y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de rededicar nuestras vidas, de levantar ese nuevo sacerdocio en este tiempo. Esta fiesta en este año inicia, como le decía, los 25 días del mes de Kislev, que será este próximo 10 de diciembre y durará hasta el 17 de diciembre. Un buen tiempo para dedicar nuevamente nuestras vidas al Señor. Quizás nosotros no lo celebramos como lo celebran los judíos, pero sí hacemos una revisión de nuestra vida, de nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué permitimos que Grecia metiera dentro de nosotros? Y usted me dirá, ¿y eso qué es Grecia, hermana? Es todo el concepto de la helenización. Una de las cosas que Grecia establece es principalmente el antropocentrismo, y esto significa el hombre como el centro de todo. Es la cultura del yo, el amor narciso, por decirlo de alguna manera. No es que no te ames a ti mismo, pero eso no puede estar por encima, ¿verdad?, de lo que es muchas veces cuando el Señor te quiere llevar a la muerte al yo. El antropocentrismo lo que dice es: todo gira en torno al yo, al ego, a lo que soy yo. No hay nada más importante que yo. Y eso es una de las cosas que Grecia está haciendo en este tiempo. Y cuando hablo de Grecia me refiero a un sistema espiritual que está implantándose en medio de la sociedad a través de todo ese pensamiento donde el ser humano es lo más importante, donde se están dando leyes impulsadas por este espíritu griego. He estado ya enseñando durante varias semanas sobre estas cosas a un grupo de estudiantes, y es muy importante, mis amados hermanos, que la iglesia del Señor abra sus ojos y que entendamos que hay una atmósfera espiritual que se está moviendo en las naciones, pero que tenemos nosotros que levantarnos a hacer resistencia espiritual y no dejarnos absorber por lo que el mundo está moviendo en este tiempo. Es un tiempo de estar dedicados al Señor, dedicados a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, y sobre todo a establecernos en ese sacerdocio para ministrar delante de su presencia todos los días de nuestra vida. Mi oración es que tú, en estos días de la fiesta de la dedicación, puedas sacar un tiempo de búsqueda, de oración, de pedirle al Espíritu Santo que te muestre dónde se ha posicionado un diosecillo
que no es el Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿Dónde se ha posicionado en tu templo, en el templo de tu vida, de tu corazón, de tu mente? ¿Dónde se ha posicionado algo que ha profanado el templo del Señor? Y vuelvas a levantarte como uno de esos que le hace la resistencia al príncipe de la potestad del aire, que no sé si tú sabes, pero en lo que estuve investigando me encontré algo tremendo, porque dice que Zeus era el príncipe de las atmósferas, o sea, el príncipe de la potestad del aire. Ese mismo espíritu, ese mismo trono espiritual llamado Zeus, fue el que el Señor menciona en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Pérgamo, que moraba donde estaba el trono de Satanás. Ahí en Pérgamo había un trono, una silla, que era la silla o el trono del dios Zeus. O sea, que Zeus no es otro que el mismo Satanás. Es tiempo de abrir nuestros ojos, de entender lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar y volver a rededicar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, para ser sacerdotes delante de nuestro Padre y volver a posicionar su gloria y su presencia dentro de nuestras vidas como tiene que ser. Les bendigo en esta fiesta de la dedicación. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones.